Todos sabemos que Dios es bueno, todos sabemos que Dios es bondadoso, todos sabemos que Dios nos ama y que nos ama con un amor eterno, un amor que tal vez nosotros no alcanzamos ni siquiera a digerir. O sea, sabemos que sí, que Dios nos ama, pero es que ese amor de Dios por nosotros trasciende nuestra propia mente humana. Amén. Entonces, el Salmo 23, 6a, o sea, la primera parte del versículo del Salmo 23, dice: seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y nuevamente, Señor, te entrego esta enseñanza y la pongo en tus manos. Y como te lo pedí, Señor, antes de comenzar la reunión, coloca un carbón encendido en mi boca, papá. Señor, Espíritu Santo, solo tú sabes lo que cada uno de ellos necesita escuchar. Y sé tú depositando esto en sus vidas, en su corazón, en su espíritu, papá. En el nombre de Jesús, amén. La bondad es tal y como la define la mayoría de los diccionarios: la calidad de lo bueno que alguien sea, es decir, la tendencia natural a hacer el bien espontáneamente, o a menos la resistencia de no hacer el mal. La palabra bondad tiene muchos sinónimos: amor, servicio, caridad, inclinación a hacer el bien, como lo decía, comportamiento virtuoso, acción bondadosa o amable. Pero yo prefiero la palabra bondad, porque el ser bondadoso requiere acción. Es algo que tanto ustedes como yo podemos ser y podemos hacer. Así que la bondad se puede demostrar de muchas maneras, pero los mejores ejemplos de bondad son los que manifestó Jesús, porque Él dedicó su ministerio a buscar al fatigado, al enfermo, al pobre, al que nadie quería ver, al que nadie quería tocar, al que nadie quería visitar. Jesús tuvo sus actos de bondad en el paso por la tierra y nos dejó ese legado a nosotros, sus hijos. Efesios 5, 8, 10 dice: porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Quiere decir que la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que entonces este fruto se debe manifestar en nosotros cuando hemos sido nacidos de nuevo. Cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, debe brotar de nuestro corazón la bondad por el prójimo. Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cómo quisiéramos que ese fruto fuera permanente en nuestra vida? Amén. ¿Cierto? Que la gente nos mirara y dijera: hay bondad en Norma, hay bondad en Mercedes, hay bondad en María, hay bondad en Lina, hay bondad. El secreto es imitar a Cristo. Él es nuestro mejor modelo de bondad. ¿Deseas amar más? Comienza por aceptar tu lugar como un hijo amado. Dice Efesios 5, 1, 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. Entonces, si deseamos amar más, tenemos que imitar a Cristo, porque Él es amor. Amén. Y ese fruto de esa bondad va a venir como resultado de buscar más de Dios, de buscar más, ser más parecidos a Él. Amén. Amén. ¿Te resulta difícil poner a otros primero? Piensa en la forma en que Cristo te puso a ti primero.
Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor no pensó en él nunca. El Señor, todo lo que hizo fue actos de amor y de bondad por cada uno de nosotros. Amén. Y allí, eso fue lo que lo llevó a la cruz. Esa meta, por amor a nosotros, por restablecer nuestra relación con el Padre, por restablecer ese camino que se había roto con el pecado. ¿Quieres aprender a perdonar? Entonces piensa en todas las veces que has recibido perdón. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Porque todo esto que estoy compartiendo con ustedes es lo que nos va a llevar a ser bondadosos. Para poder, hay gente que todavía camina y tiene tanto rencor en su corazón y tiene tanto dolor por lo que una vez pasó, por lo que una vez le hicieron. ¿Y saben qué? Yo creo que se los he dicho ya varias veces aquí en Almuerzo con Dios. Hay que pasar la página. Porque todavía hay gente que sigue pasando facturas de 15, 20 años. Y uno dice, ¿pero hasta cuándo? Ya, hay que pasar la página. Por favor, la vida está tan corta, que ¿qué hacemos nosotros atándonos a cosas que ya no vamos a poder resolver ni solucionar? Amén. Entonces, pasemos esa página. Aprende a perdonar. Ama más. Pon a otros en primer lugar antes que tú. ¿Necesitas más paciencia? Bebe la paciencia de Dios. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. ¿Te esquiva la generosidad? Entonces considera lo generoso que ha sido Dios contigo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió antes de que tú aceptaras a Cristo. Ese acto lo hizo el primero. Mucho antes de que nosotros dijéramos, Señor, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Cristo ya había muerto por nosotros. Amén. ¿Te cuesta trabajo relacionarte con parientes malagradecidos o con vecinos refunfuñones? Yo tengo una situación ahorita con un vecino. Ay, Dios mío. Pero se lo entregué ya al Señor. Haciendo esta enseñanza, se lo entregué. Porque hay cosas que tú puedes controlar y hay otras que tú no puedes controlar, ¿cierto? Como vecinos que uno dice, wow, es tan fácil poder pensar en el prójimo y no tener actos de egoísmo y no tener actos de así es, porque así va a ser y así lo quiero y en mi propia cara me lo dijeron. Y yo, wow, pero haciendo, y entonces yo estaba cargada, se los reconozco. Porque yo decía, y me asomaba por la ventana y veía la situación que me molesta. Y yo decía, no, Señor, ojalá pasara un carro y pasara y Y después dije, no, yo ya hablé, y a pesar de lo que hablé, no le importó, al contrario, me confrontó, me dijo que no iba a cambiar la situación. Ahora te lo dejo en tus manos. Amén. Y no me voy a dejar robar la paz. Amén, amén. Y se lo entregué, de verdad se lo entregué. Pero entonces a veces nos encontramos con eso, parientes malagradecidos que tú has entregado, que tú los has ayudado y te devuelven con otra cosa. Porque entre los parientes vemos gestos que uno dice, wow. Y eso que es mi hermano, y eso que es mi hermana de sangre, ¿no? No estamos hablando hermano en Cristo. Y eso que es mi primo, y eso que es mi tío. Bueno, eso lo vemos en la familia. Y con los vecinos, como les estoy reconociendo esta situación. Así que Dios se relaciona con nosotros aún cuando actuamos de la misma manera. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso
con los ingratos y malvados. Lucas 6:35. Dios es bueno y quiere hacer cosas buenas con nosotros porque es su propia naturaleza. Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Como dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol solo sobre los buenos. Él es tan lindo que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sobre aquel que lo quiere y no lo quiere, aquel que lo reconoce y no lo reconoce, aquel que lo ama o aquel que le es infiel o ingrato. Ese es el corazón bondadoso de Dios. Dios siempre está trabajando a nuestro favor y encontramos en la palabra varias y diferentes actos de bondad en la palabra de Dios. Y aquí fue cosas lindas que me encontré que quiero que ustedes las atesoren. Un acto de bondad que cambió un destino, lo que quiere decir que un acto de bondad tuyo, puede cambiar tu destino. Amén. Y lo vimos y lo vemos en la historia de Ruth y Noemí, porque esta mujer, siendo de Moab, perteneciendo a otra cultura, nada que ver con el Señor, en el momento que muere su marido y que quedan viudas su suegra y ella, toma una decisión y es irse al pueblo, irse a la tierra de donde era su suegra, donde creían en el Señor, y ella le dice, tu Dios será mi Dios, tu Señor será mi Señor, y yo iré a donde tú vayas. Este acto de bondad cambió su destino y cambió el destino de Noemí. Y además de esa descendencia viene nuestro Señor Jesús. Porque ahí todos estos actos de bondad, y entonces yo te dejo esto en el corazón, un acto de bondad tuya puede cambiar tu destino. Y no solo tu destino, tu generación. Y no solo tu generación. Hacer cosas que muevan de verdad la mano de Dios. Porque cuando Ruth va y ya sabemos que ella va a recoger de la cosecha, las espigas y tal, su suegra le dice, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth cuenta a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando y le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Boz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano y es uno de los parientes que nos puede redimir. No podía haber otra persona diferente que fuera vos. Si Noemí, cuando Noemí va a volver a su tierra, si Ruth no se va con ella y no tiene ese acto de bondad, ¿qué hubiera pasado? Noemí llegó amargada. Ella decía, Dios me ha quitado todo, me despojaron de todo, no me quedó nada. Y era verdad. Se habían muerto sus hijos y su marido. O sea, ¿más despojado? ¿Para dónde? Pero el momento que esta mujer, esta nuera, que también nos demuestra que se pueden tener lindas relaciones con las suegras, que no todas son brujas, ¿cierto? Y que hay nueras que son lindas también, como esta mujer. Entonces, cambió su destino. Cuando ella está, yo me imagino, en el ámbito espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que caminar con Dios así. Que nosotros vamos caminando y lo que tú hagas determina tu futuro. Dios está moviendo, hay cosas que están predeterminadas, pero hay otras que Dios va a mover de acuerdo a tu movimiento, a tu decisión, a tu actuación. Y cuando ella toma esa decisión de irse con la suegra, espiritualmente, el Señor mueve todas las cosas, porque entre todos los campos, ¿por qué llegó al de vos? ¿O no? Son pies guiados por Dios. Guiados por Dios. El único que lo podía redimir, el único pariente que podía tener ese gesto bondadoso. Y entonces cambia su destino.
Y no solamente, sino que tiene ese hijo, y ese hijo consuela el corazón de su suegra. Porque lo amó eternamente y profundamente. Y de ahí viene la dinastía de nuestro Señor Jesús. Porque él fue el abuelo de David. Obed, ese hijo que tuvo voz con Ruth. Con este acto de bondad hizo Dios que moviera todo a su favor de estas dos viudas. Entonces quiere decir que esto fue un acto de bondad que cambió su destino. Este otro acto de bondad es intencional. O sea que nosotros podemos intencionalmente hacerlos. Y tiene que ver con David y Jonatán. Los que conocemos esta historia sabemos que David y Jonatán se amaban entrañablemente. Ellos eran hermanos del alma. Y cuando está todavía vivo, la situación era que el rey Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Y tienen esta conversación. Primera de Samuel 20, 11b al 15. Jonatán invitó a David a salir al campo y una vez allí le dijo: David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y aquí viene esa promesa que se hacen. Y si todavía estoy vivo, este es Jonatán hablando, si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Así que pasa el tiempo, muere el rey Saúl y su hijo Jonatán, y muere su hijo Jonatán también. David es ungido rey de Israel. Y algunos esperaban que cuando él tomara posesión en el palacio, matara a todos los descendientes que habían quedado. Pero ahí viene el acto de bondad intencional, porque ahí es cuando David le pregunta si quedó alguien, si hay alguien vivo, descendiente de Saúl. Así que tiene un acto de bondad intencional. Segunda de Samuel 9, 3, 11. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Y ya sabemos, no solamente lo llamó, no solamente le devolvieron sus tierras, no solamente lo hizo sentar en la mesa del rey, sino que tuvo ese acto de bondad intencional. O sea que nosotros también podemos ser intencionales en tener actos de bondad. Amén. Amén. Con el prójimo. Actos de bondad con alguien querido tuyo, que tal vez ya no esté, y a veces uno dice, bueno, le mandamos una tarjetica, una matica o algo, pero nosotros podemos hacer algo más y ser más intencionales para que esa ausencia de pronto podamos con los hijos, con los nietos, con un padre, tener un acto de bondad. Amén. Un acto de bondad extrema de Dios. Este rey no es tan nombrado, se llama Joaquín. Él fue el 19º rey de Judá. Su corto reinado se registra en 2 de Crónicas 36, 9, 11. Y dice así: Joaquín, rey de Judá. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Imagínense, ustedes ven a jóvenes 18 años ahorita todavía viviendo en la casa de los papás, ¿sí? Y aquí con 18 años ya era rey de Judá. Tenía 18 años, ya era rey de Judá. Solo reinó 3 meses y 10 días, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor.
Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales y oficiales. Así que en el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín y duró preso 37 años. Reinó 3 meses y duró preso 37 años. El exiliado rey de Judá fue receptor de una bondad extrema. Después de todos estos 37 años, miren lo que pasó. Jeremías 52, 31, 34. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, el nuevo rey, fue bondadoso con Joaquín, lo sacó de la cárcel, lo trató amablemente, le dio una posición más alta que la de otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió en la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. ¿Ustedes se pueden imaginar 37 años después? Uno metido en la cárcel, póngale 37 años. ¿Quién dice uno que se va a acordar de mí? ¿Sí o no? Bendito Dios. Pero Dios pone actos de bondad. Y no había sido un rey bueno. Dice la palabra de Dios que había hecho lo que le desagradaba a Dios. Pero hay bondad extrema de Dios. Y lo más seguro es que en esos 37 años la Biblia no lo registra. Pero seguramente el corazón de Joaquín cambió en la prisión. Y cuando llega el nuevo rey, ¿se acuerda que hay un rey que una vez estuvo 3 meses en el poder y llevaba 37 años preso? Lo sacan, le quitan su ropita de prisionero, le dan una pensión de por vida y lo sientan con el nuevo y actual rey. Esa es la bondad extrema de Dios. Esa es la que tú no te puedes explicar. Esa es la que de pronto alguien te llama y te dice, no sé, pensé en ti, me acordé de ti. Cosas que solamente tú sabes que Dios las puede poner. Amén. Entonces, por eso quería dejar eso en el corazón de ustedes en el día de hoy. Porque hay bondad intencional, porque hay la bondad extrema de Dios, porque hay una bondad que nosotros podemos modificar y cambiar el destino. Y quiero terminar compartiendo con un gesto de bondad que tuvieron con mi hija. Cuando nosotros nos vinimos a vivir a Orlando, la gran mayoría de ustedes saben que Carolyn tiene un problema de visión, que fue lo que hizo que yo tomara la decisión de venirme a Estados Unidos. Bueno, eso es lo que yo pensé, ¿no? Realmente Dios, su propósito era que yo aquí en Estados Unidos lo conociera. Pero cuando nos venimos acá, la enfermedad de Carolyn no tiene tratamiento, la enfermedad de Carolyn no tiene operación. Entonces, cuando a ella la remiten en Bogotá, en Barraquer, el doctor de las retinas me dice, ojalá pueda llevarla a Miami, al Bascom Palmer, que es un hospital espectacular de ojos, y tiene un departamento para low vision, para gente de baja visión. Entonces, allá le prestaron algunos aparatos que Caro necesitaba, un telescopio, unas lupas, para ver con qué era lo que ella mejor se iba a poder acoplar para poder llevar una vida lo más normal que pudiera. Entonces, una de las cosas que le prestaron fue un telescopio. Estoy hablando que Caro tenía 13 años. Entonces, Caro llevaba su telescopio al salón para poder sentarse y con el telescopio, pues, ver el tablero. Ya se podrán imaginar todo el bullying que le hicieron a la pobre Caro, la llamaban pirata, la llamaban todo, ciega, eso. Entonces, un día Caro pues lleva el telescopio como siempre al colegio y los compañeros, por hacerle una broma, se lo quitan del pupitre y se lo empiezan a pasar de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, hasta que el telescopio se cae
y se rompe. Yo lo había podido comprar con muchísimo esfuerzo. Les estoy diciendo, imagínense, yo llevo casi 30 años aquí o más. O sea, costó en ese entonces como $200. Se pueden imaginar el precio para el día de hoy. Con mucho esfuerzo había comprado el telescopio de Caroline. Cuando Caro me llama del colegio llorando, yo creo que yo lloré más que Caroline, porque además me pareció un acto tan cruel de alguien que necesita algo para ver y que los compañeros hubieran hecho ese acto tan vil y tan bajo. Pero ¿qué pasó? Que todos los profesores se reunieron y todos reunieron y todos pusieron una cuota y entre todos nos dieron la plata para que Caro repusiera su telescopio. Eso fue un acto de bondad. Se sentó un precedente en el colegio de que nadie podía tocar ese telescopio nunca más. Pero son los actos que nosotros no podemos dejar de ser indiferentes ante el dolor, ante la necesidad. Gracias, Lenita. Ante la necesidad. No podemos ser indiferentes ante esas situaciones, porque a veces pasan y la gente, con todo lo que está pasando, y ustedes saben que Dios viene hablando, porque Dios viene hablando a través de Almuerzo con Dios sobre muchas cosas y porque la gente ha ido endureciendo su corazón, porque la gente está muy egoísta, porque la gente solo piensa en yo, lo que me satisface a mí, lo que yo necesito, donde yo esté bien, y el resto, como mi vecino, si no le importa, pues así va a ser y nada va a cambiar. Entonces, esos son los actos que uno de hijo de Dios puede marcar la diferencia. Y puede a través de ti, no por tu Biblia. Sí, démosle el aplauso al Señor. No por tu Biblia, no porque te ven entrar a la iglesia, porque tu corazón de verdad refleja el amor de Dios y la bondad de Dios. Por eso ese tema en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con todo, yo cantaré de la bondad de Dios. Porque solamente su bondad nos sostiene. Y el mundo está sediento de ver actos de bondad, no de egoísmo. Así es. De que digan, wow, esa persona me cambió la vida. Esa persona me cambió la vida. O sea, que de verdad digo, wow. Y yo se los he dicho, si usted está en el supermercado y ve que alguien está sacando moneditas, páguele lo que está pagando. Páguele a alguien que va allá detrás de usted a comprar algo en un drive-thru. Piense en alguien más, saque la mirada de usted. Y así se lo digo a todo el que me está viendo, a todo el que está viendo esta transmisión y al que luego lo va a ver en el canal de YouTube. Piensen en los demás. Tengamos actos de bondad. Y este versículo fue muy hermoso para mí porque cuando yo lo conocí y vi lo que pasó con Caroline y otros actos de bondad que gente ha tenido conmigo, lo amo. Dice Salmo 27:13, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Todos los actos que tengan de bondad contigo vienen del corazón de Dios. Pero recuerda, tú puedes cambiar tu destino con un acto de bondad. Sé intencional y piensa en los demás. Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos piedras en los zapatos, todos tenemos algo por resolver. Pero desenfoca un poco la mirada de ti y piensa en el prójimo. Y verás mover la mano de Dios a tu favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres más que bueno, Jesús. Gracias porque eres bondadoso. Y Señor, como aprendimos hoy,
Esto hace parte del fruto del Espíritu. Así que eso tiene que brotar naturalmente de nosotros, tus hijos. De esa bondad que recibimos de ti, que nosotros la extendamos a los demás. Señor, una llamada, un abrazo, un café con alguien que está pasando una necesidad. Tiempo, tiempo, tiempo. Yo sé, todo el mundo, nadie tiene tiempo, pero necesitamos tiempo para alguien que tenga necesidad de que le demos de nuestro tiempo. Padre, gracias. Yo te pido que esta palabra, Señor, haya quedado sembrada en el corazón de todos mis hermanos y de todos los que nos están viendo y de todos los que luego lo verán en el canal de YouTube. Te pido, Señor, te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Así que quédense con esto. Vimos que la bondad es un fruto del Espíritu Santo, que el mejor ejemplo a seguir de bondad es Jesús, que un acto de bondad puede cambiar mi destino, que como David hizo un gesto de bondad intencional, y también Dios nos puede sorprender con un gesto de bondad que no esperamos, como lo hizo con el rey Joaquín, después de 37 años de estar preso. ¿Qué tal nos aparezca un tío rico y nos dejen una herencia? Y tengan un acto de bondad. Normita, no te vuelvas a preocupar en tu vida. Es lindo reírse también. Amén. Así que el punto más importante es que nosotros podemos ser puentes para mostrar la bondad de Dios aquí en la tierra. Amén. Con gestos de amor.